A ver, esto puede sonar muy mal lo que voy a decir, pero candidatos que estén de media tabla para abajo en las encuestas pueden darse el lujo de proponer lo que sea. O sea, en estos 2 años que ya van a ser 3 de la situación, de la crisis que estamos viviendo, porque ya tipifica como crisis con todas las letras, el único que no se apretó el cinturón hasta ahora es el Estado. ¿Por qué necesito dólares? Porque somos un país que prácticamente entre el 80 y 90% de lo que consumimos es importado. Cuando uno lee los planes de gobierno, tapándole la cara al candidato, uno se sorprende. Hay propuestas realmente buenas. La subvención me parece que es un tema que hay que atacarlo rápido. No podemos esperar más. Mientras más esperemos es peor. Esa es la realidad. Mientras más esperemos va a haber menos que salga. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cara a Cara. Es importante este espacio y es más importante aún que usted nos acompañe para poder conocer las distintas perspectivas y propuestas de los candidatos frente a las elecciones del 17 de agosto del 2025. Tengo el privilegio de tener a uno de los expertos en economía, analista cuantitativo, estratega financiero acá con nosotros. Juan Fernando Subirana nos acompaña con un currículum muy amplio y un gran conocedor de los temas que vamos a desarrollar a continuación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte acá. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por poder conversar de estos temas que al final del día todos los debemos conocer al final de esta época tan tensa que estamos viviendo, ¿no? Eso es verdad. Yo te comentaba al principio que si bien tenemos acá los planes, las propuestas de los distintos candidatos, la gente tiene que entender y aprender a desmenuzar claramente todo lo que se propone, porque uno escucha y muchas veces repite sin verdaderamente entender qué es lo que está pasando o qué significa cada una de estas cosas. En orden de importancia, en el factor económico que nos tiene un tanto desesperados a los bolivianos, prioridades. De la más importante, descendiendo un poquitito a criterio tuyo. Yo creo que la más importante por encima de todo debería ser un foco común del siguiente gobierno, sea el que sea, es el tema de seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica, las empresas lastimosamente no van a sentir llamémosle así, reglas claras en la cancha para poder empezar a trabajar, para poder empezar a operar. Empresas con seguridad jurídica pueden desarrollar planes, pueden empezar a estabilizar la economía, porque al final de cuentas, y hay que ser muy franco, no es el Estado, el gobierno quien estabilizará la economía en 2026 en adelante. Al final va a ser muy importante la participación del sector privado. Y las inversiones extranjeras que se han ido todas prácticamente, ¿no? Sí, exacto. Entonces, partiendo de la base de que tengamos reglas claras, lo siguiente sería promover todo lo que tenga que ver con exportaciones. Porque recordemos que la crisis que hoy estamos viviendo, que recién la sentimos, y esto es importante decirlo, la crisis la sentimos en febrero de 2023 cuando aparece el dólar paralelo, cuando afecta al sistema financiero, afectó la caída de un banco. Entonces ahí empezó, si queremos verlo, los síntomas. Pero la economía venía enferma hace ya más de 10 años. Esa es la realidad porque al final de cuentas... Venía disfrazada, ¿no? Esta caída en Sí, picada. sí, había, llamémoslo así, un maquillaje respecto a todo lo que eran las reservas internacionales. Se nos hablaba de que estábamos bien, de que seguíamos subvencionados. Y pese a que muchas personas, muchos analistas planteaban y decían cuidado, cuidado, claro, ya uno llegaba a sentirse como el cuento del lobo, ¿no? Ya viene el lobo y no llegaba el lobo. Y cuando llegó, ya nadie lo creía, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema de exportaciones es clave. ¿Qué significa un país exportador? ¿Y qué significa, mirando el lado bueno y lo que estamos viviendo, que todo con cupo, con limitaciones, con trancas, con trabas, con un montón de cosas que hacen que el producto que sobra, porque finalmente el mercado interno nunca ha estado sacrificado, Sí. que ese sobrante pueda ser enviado a otros países, exportado a otros países? Significa, y yo creo que esto es importantísimo, que todo el mundo lo pueda comprender en su real dimensión, es tener
divisa, tener dólares. Y uno dice, ¿pero para qué? Y hay gente que le escucha y dice, ¿pero para qué necesito dólares si yo trabajo y vivo en boliviano? Que es una apreciación válida, pero ahí viene el problema y hay que también mirar del otro lado. ¿Por qué necesito divisas? ¿Por qué necesito dólares? Porque somos un país que prácticamente entre el 80 y 90% de lo que consumimos es importado. Y todo lo que es importado necesito dólares. Entonces, es un círculo, lastimosamente, que necesita ser alimentado y la única forma de alimentarlo son las exportaciones. Ahora uno dirá, y bueno, pero si las empresas siguen las mismas, si los productos siguen los mismos, ¿por qué estamos donde estamos? Bueno, lo que se cayó y fue el gran negocio que desapareció fue la exportación de gas a la Argentina. Es un negocio que más o menos nos daba 3.000 millones de dólares al año, que desaparecieron de la noche a la mañana, precisamente porque la crisis energética, que es la crisis madre de todo esto, empezó a imperarse y se volvió, es lo que yo siempre digo, es una secuencia. Primero crisis energética, después crisis financiera y hoy crisis económica y esperemos no llegar a crisis humanitaria. Ay, sí. Cuando usted habla, Juan Fernando, de la crisis energética, de que el gas ya no alcanza para ser exportado y alcanza para un buen tiempito, o por lo menos para el mercado interno, ¿podría haber sido sustituido por la exportación de otro tipo de productos que no sean necesariamente el gas? Sí, y ahí justamente es, creo, uno de los principales problemas que hemos tenido como país, es no saber aprovechar ese boom que tuvimos realmente, porque fue un boom de los precios, volúmenes altos, o sea, estuvimos realmente en un momento espectacular de la economía en 2014, y de ahí debió empezar a planificarse, decir, ok, cuando esto se acabe, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién incentivo desde ahora para que cuando esto me falte me empiece a dar este otro sector me dé de comer? Y ahí es el tercer punto, que hablábamos justamente de seguridad jurídica, abrir exportaciones. El tercer punto es apoyar al que realmente nos va a dar divisas rápido y es el sector del agro. ¿Y vos por qué crees que al gobierno no le da la reverenda gana? Porque hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? A ver, el argumento es casi ideológico, ¿no? O sea, dicen, no, yo no apoyo al agro porque daña al medio ambiente y a la madre tierra. Escucha, pero cuando uno se da la vuelta y mira otros sectores, la La madre... madre tierra viene llorando desde hace rato, ¿no? Exactamente, o sea, la agricultura no es el sector que más golpea al aspecto de lo que es el medio ambiente, etcétera. Hay otros sectores bastante duros con el tema ambiental, como es el sector minero particularmente. Entonces, habría que apoyar al sector del agro y la única forma de apoyarlo es darle tecnología. Yo siempre lo digo, parece un chiste, pero es una analogía seria. Mi vecino está yendo a la guerra con un fusil y yo estoy yendo con una onda con bolitas de barro. A nivel tecnológico, así Con estamos. calucha. Tal cual, tal cual. Entonces, es importante ese proceso. Ahora, después de, llamémoslo así, con esto, entre comillas, podemos motivar o empezar a resolver la parte de ingresos, hay que empezar a resolver la parte de gastos también. O sea, en estos 2 años que ya van a ser 3 de la situación de la crisis que estamos viviendo, porque ya tipifica como crisis con todas las letras, el único que no se apretó el cinturón hasta ahora es el Estado. O sea, pucha, yo miro empresas que redujeron 30%, 50% las planillas de sueldo, de personal. Veo empresas que han tenido, Empresas privadas. empresas privadas que han tenido que desaparecer. He visto otros negocios que dejaron de ser formales, empezaron a ser informales y otros que directamente cerraron todo, juntaron lo poco, mucho que tenían y se fueron del país. Entonces, pucha, yo miro a esa gente, de ahí miro los hogares y digo, pucha, la gente ya la está pasando mal, no le alcanza, está teniendo que reprogramar varias cosas, está sacrificando calidad de vida muchas veces. He Hasta visto calidad en la alimentación. totalmente, Hay cosas que son prohibitivas ya. totalmente. ¿No? Y el problema, si bien la alimentación es un problema, la nutrición es un problema, también la salud. Hay gente que conozco que dice, pucha, ya no me puedo comprar mi remedio, pero voy a ir al yerbero para que me dé algo parecido, que entonces... ¿Y el Estado? Ahí viene la pregunta, ¿y qué ha hecho realmente el aparato público a la hora de reducir? Aparentemente nada. Por lo menos con la estadística oficial, con los datos que se tienen, no ha hecho nada.
Entonces es necesario un recorte importante en ese sentido. Ahora, muchos de los candidatos plantean eso, la mayoría, exceptuando por supuesto al candidato del MAS y, y al candidato del MAS 2, digamos, que sería Andrónico, este, quitando a ellos, plantean todos los candidatos una reducción del aparato público. No todos son tan claros, hay que decirlo también. Hay algunos que son mucho más precisos y puntuales que otros, otros pareciera que es un tema lírico, simplemente retórico. No, hay que checar el Estado. ¿Cómo? Y ahí quedó el punto final de la oración y no entran en detalle. Pero ese es otro punto tremendamente importante, achicar y reducir el tamaño del Claro, no Estado. puedes gastar más de lo que te entra, ¿no? Y Y a Bolivia no le entra por ninguna parte. y Bolivia ha hecho eso desde 2014 de forma sostenida. Ese es el problema, el déficit fiscal, es decir, el Estado, el gobierno gastando más dinero del que le ingresaba. Imaginemos esa situación en un hogar, 11 años gastando más de lo que entra, es insostenible, por supuesto. Y es por eso que crees vos que existe la desesperación por crédito tras crédito tras crédito, Claro, porque endeudarnos es la única solución para el gobierno actual, ¿no? claro. Hagamos la analogía, supongamos que yo gano 1.000 bolivianos semanales, pero me gasto 1.070. Uno dice, son 70 pesos, no pasa nada. La primera vez digo, ¿de dónde lo saco? Tengo ahorro. Me comí el ahorro, me comí el ahorro, me comí el ahorro. Claro, pero si la situación es permanente, ¿qué hago? Empiezo a pedir fiado. Y ya cuando nadie me quiere dar fiado, pucha, acabo en el usurero, digamos, ¿no? Entonces, estamos llegando a esos niveles y lastimosamente el crédito hoy por hoy se ha convertido en la única forma de estabilizar esta situación, de comprar oxígeno para un par de meses más. Para mí, por ejemplo, un tema que ha sido clave es que todos en el gobierno, oposición, no oposición, se pusieron de acuerdo y dijeron ya, ok, no vamos a entrar en default, es decir, vamos a pagar la deuda externa, pongámonos de acuerdo y aprobemos todos los créditos, que fue lo que sucedió hasta hace unas 2 semanas. Se pusieron de acuerdo, aprobaron como 610 millones, 660 millones de dólares en crédito, entraron los recursos y pagamos una deuda de 776 millones. O sea, una bestialidad de plata. Y toda esa plata que menciona, la gran mayoría va destinada a seguir subvencionando el combustible. Primero pago de deuda y después subvención de combustible. En este primer momento, digamos, que vivieron, hace unas 2 semanas, fue paguemos deuda. No nos pongamos la etiqueta como país deudor, de país moroso, que ya sería ya la única que nos falta, creo, coleccionar de las etiquetas negativas ahorita. Claro, porque eso te cierra puertas para un futuro inmediato, mediato, a largo plazo, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, no le conviene ni al gobierno actual salir poniéndole esa etiqueta al país, ni le conviene al entrante recibir al país con esa etiqueta porque se le complica toda la gestión de financiamiento internacional. Pero ahí se cortó. Yo lo que veo es se cortó ese acuerdo político y dejaron de aprobarse los créditos una semana después. ¿Y sabes debido a? Asumo que ya son los intereses, los problemas entre ellos, probablemente ya ahí realmente es un tema que escapa a la lógica. ¿Por qué si aprobaste hasta la semana pasada 660 millones, la semana pasada no pudiste aprobar 30? Entonces, hay un tema. Es un tema de poder, quién pesa más, ¿no? Probablemente. Volviendo a lo que vos decías, el tema de la crisis energética, ya la falta de las exportaciones a Argentina, ¿por qué crees que no se pensó? Porque evidentemente si no haces exploración y no aparecen o no encontrás nuevos pozos de gas, sabes que los únicos que tenés se están acabando. ¿Qué pasa con el cambio o esa visión de futuro inmediato de cambiar de matriz energética? Porque tampoco suena. De repente la CIP, la Sociedad de Ingenieros, hablan, están en ello, pero el gobierno no toca el tema, ¿no? Es un tema realmente complejo porque cambiar una matriz energética no es rápido. Estamos hablando de que puede tomar fácil una década. Es súper complicado. En todo este lapso de tiempo, de los últimos 5 o 7 años, se ha migrado, por lo menos se ha hecho un esfuerzo importante, y hay que reconocerlo, para incrementar todo lo que es generación de energías alternativas. O sea, básicamente hemos pasado del 5% de generación de energía eléctrica a través de energía eólica,
Que viento, son los molinos, ¿no? Que exacto, los mueven con molinos el de viento. viento y energía solar, que son los paneles. Ok. Pasamos del 5% hasta un 12%. Eso es fantástico internacionalmente, pucha, hacerlo tan rápido fue realmente un hito, pero el problema de fondo es que sigue siendo marginal. El 55% de la energía eléctrica que consumimos en el país sigue dependiendo del gas natural. Entonces, ¿qué va a pasar? Y la pregunta complicada y que ya muchos analistas eh, la plantean y la dejan en el aire, ¿qué va a pasar el rato que el gas no alcance para generar energía eléctrica? Claro, la energía eléctrica lo es todo. O sea, ahí realmente ya, por eso decía, esperemos no llegar a una crisis humanitaria, va en ese sentido. Ahora entiendo Estar en apagones. Racionando o racionalizando, no sé, racionando, está bien, como pasa ya, ¿no? En muchos países con esta misma ideología. Y ahora viene el tema del litio. Estaba leyendo el litio para baterías de celulares, iPods, pero básicamente también para vehículos eléctricos, que tampoco funcionarían en Bolivia si no hubiese electricidad al no haber gas. El conflicto del litio que ha generado mucho malestar en el pueblo potosino, la desesperación, la angurria por el tema de firmar ya a menos de un mes de la salida o un poco más de un mes de la salida de Arce, ¿qué te genera? A ver, primero que nada, ahí el tema del litio fue lastimosamente otro gran boom desaprovechado. ¿Por qué? Los precios del litio hace 3, 4 años estaban súper altos y de ahí se nos han desplomado prácticamente al 50%, al 40% lo que eran. Entonces, el litio como tal, como commodity, bajó su valor de una forma exponencial. Entonces, de entrada, ya un proyecto que, por dar un ejemplo, necesitaba 3 años para recuperar la inversión, ahora necesitará 6 o 7. Entonces, de entrada ya es un negocio un poquito menos rentable de lo que era cuando se lo planificó. Okay. Entonces, primer punto complicado. Segundo punto complicado es cuál es la molestia del pueblo potosino, es la falta de claridad en las condiciones. O sea, básicamente lo que ellos dicen es, oye, a mí nadie me dijo nada de lo que están firmando o de lo que van a hacer. Y evidentemente cuando uno ve lo que se publica, lo que sale de la asamblea, dice, bueno, este es el contrato es o sea, genérico, ¿no? O sea, nos hacíamos un poco... Demasiado abierto. Sí, nos hacíamos la burla, güey, pucha, lo hicieron con ChatGPT, digamos, o sea, no, Claro, hacerme un contrato de Bolivia con China sobre litio, así. más o menos. Entonces, el tema es que son condiciones muy abiertas, donde se presta justamente a estos vacíos grises que nunca han jugado a favor de Bolivia. Hay que ser sincero con eso. O sea, donde ha habido grises, lastimosamente el país ha salido perjudicado. Entonces, el afán de firmar de una vez realmente no lo entiendo desde un punto de vista lógico, racional, capaz que lo quieren usar de bandera política, decir fuimos el gobierno que firmó y cerró, pero la realidad es que no creo que la Asamblea lo autorice, realmente falta un mes prácticamente para elecciones, y es una tarea que le van a heredar, que queda pendiente para el siguiente gobierno. Ahora, ¿qué hacer con el litio? Es realmente complejo frente a un escenario, como les decía, que ha bajado el valor entre 50 y 40% lo que era, eh, conseguir inversionistas con seguridad jurídica media endeble que aún se tiene, tenemos mala fama por todas las nacionalizaciones, hasta la fecha tenemos esa etiqueta como país de alto riesgo, entonces el litio lastimosamente no es una solución para el caso boliviano. ¿Es parte de la solución? Sí, pero no es la Pero no solución. es la solución ya, No, right now, como no, dicen no, por allá. imposible. Imposible, ¿no? Y ahí, por ejemplo, había un plan de gobierno que hablaba de que iba a prevender el litio. Pucha, está bien que lo prevenda, pero cuando dice, no, lo voy a prevender en 10.000 millones de dólares, es imposible, imposible. Ahora, el trasfondo es que en el mejor año, de acuerdo a algunas estimaciones, el mejor año del litio llegaría a ser un tercio del mejor año de lo que fue el gas natural. Entonces, no es algo que realmente reemplace, como están algunos diciendo, no, el litio nos va a volver a posicionar en el mapa. Sí, evidentemente es un negocio importante, pero no tan grande
cómo nos están queriendo ¿Cuán mostrar. importante es el litio en el funcionamiento de este mundo que la tecnología lo tiene súper apresurado? El litio como tal es vital ahorita en muchas tecnologías. El tema es que el abastecimiento y la provisión y la oferta que hay a nivel mundial es enorme. No somos el único No proveedor, digamos. tenemos la reserva más grande, sí, efectivamente, a nivel mundial, si uno lo mira, se ve desde el espacio, todo lo que uno quiera. Pero el problema es que hay varios países, varias economías que ya lo están produciendo de una forma mucho más eh, sistematizada, mucho más rápido, que ya lo están entregando al mercado. Y hay un pequeño factor que es complejo también, que ya es técnico, y es que en el Salar de Uyuni llueve. Y el costo de secar el suelo para poder extraer el litio encarece entre un 30 a 40% el proceso productivo. El problema es que, claro, en el Salar de Uyuni llueve, pero si me voy un par de centenas de kilómetros a los salares chilenos, allá no llueve. Entonces, si bien es mucho menos, pero es más barato. Exactamente. Entonces, ahí le aumenta una más al negocio no tan rentable como se quiere mostrar, ¿no? Exactamente. ¿Qué hacemos o qué propone, o cuál cree que es la propuesta más cercana a la realidad respecto a los carburantes, por ejemplo? Vos te has movido mucho en este tema y conocés hartísimo sobre la materia energética y sobre la materia de los combustibles. Recuerdo, no específicamente el año, pero Evo Morales en algún momento intentó quitar la subvención y el pueblo, creo que era un 31 de diciembre, era como medidas del 1 de enero de no sé qué año, y no se pudo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando la gasolina en el mercado internacional cuesta mucho más de lo que pagamos? ¿En qué momento se podría, y si se puede, hacer lo que dice el candidato Mauro Reyes Villa? 5 bolivianos va a costar, decía, el litro. A ver, pucha, es bien complicado. Justamente el tema de Evo Morales fue en la semana entre Navidad y Año Nuevo. Sí, recuerdo. No estaba Evo en el país, lo había dejado a Álvaro García Linera. Como siempre se iba, ¿no? Cuando había alguna medida. Por si acaso yo no fui, fueron los que dejé, y subieron 88% de golpe el precio. Ese número lo tengo marcando, 88%. A ver, fue súper complicado. Ahora, ¿qué es lo que han hecho países de todo nivel? No tan desarrollados y muy desarrollados. Cuando hablo de no tan desarrollados, muchísimas economías africanas que tenían subsidios al carburante y lo han ido quitando. Y Noruega, que Noruega es uno de los gigantes del norte, una de las economías referentes, etcétera, hicieron el mismo plan, quitar la subvención de forma progresiva, de a poquito. Todos los candidatos que plantean esto, excepto Manfred, justamente, que él dice, no, a 5 bolivianos, sigo sin entender o aterrizar la forma en la que se va a hacer. Todos los candidatos, quitando los dos de izquierda, digamos, ¿no? Del Castillo y Andrónico, hablan de un ajuste de la subvención progresivo, lo cual me parece saludable. Ahora, ¿qué tan progresivo? Todavía no han entrado en ese detalle, pero doy un ejemplo. Si es que, por ejemplo, empezásemos a subir 10 centavos el precio del litro por semana, tardamos aproximadamente 1 año y medio, casi 2 años. ¿A qué precio se tendría que llegar? ¿Cuánto pagamos y cuánto realmente cuesta? Debería estar aproximadamente el litro entre unos 10 a 12 bolivianos. Lo más probable es que sea un 11 bolivianos. Y ahorita está a 3,74 el precio de la gasolina. Es multiplicado por 4 más o menos, ¿no? Claro. Entonces es un efecto muy duro. ¿Perdimos oportunidades en el pasado de liberarlas o que hubieran sido fantásticas? Sí, por ejemplo, yo siempre, es una crítica que digo, hubiera sido fantástico que se liberen las subvenciones durante la pandemia. Uno dice, ¿por qué durante la pandemia? Porque el precio cayó tanto, que la subvención, en vez de costarle al país, le generó recursos. Ah, mira, eso no sabía. Cayó demasiado, pero hacia un extremo donde más bien teníamos ganancias. El país ganó.
Y obviamente eso explicaría por qué no lo quitaron, ¿no? Porque dijeron, bueno, recursos frescos para atacar la pandemia. Quiero pensar bien que fue así. Sin embargo, ese hubiera sido el momento ideal, realmente. Claro, porque el mundo estaba prácticamente paralizado, ¿no? Exacto. No, incluso hubo un día que fue histórico, hasta el día de hoy lo tengo. Me acuerdo ese día no dormí porque estaba fatigado mirando el precio del petróleo. Trabajaba justamente en una empresa vinculada a eso y el precio llegó a negativo. O sea, no así. O sea, regalado. O sea, pagaban para que la gente se lo lleve. Recuerdo ese momento. Fue impresionante, así todo el mundo enloqueció. Obviamente tardó 24 horas en regularse, pero si uno revisa registros oficiales, hay un día con precio negativo, ¿no? Y Que seguramente no se ha de puede. haber habido un país que inteligentemente se quedó con todo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Siempre que hay estos quiebres de mercado, siempre hay llamémoslo así, especulador, porque al final de cuentas están especulando que gana mucho. Así como el que del otro lado pierde mucho, pero siempre hay alguien que termina ganando mucho. Entonces, la subvención me parece que es un tema que hay que atacarlo rápido. No podemos esperar más. Mientras más esperemos es peor. O sea, esa es la realidad. Mientras más esperemos va a haber menos que salvar. Entonces, muchos de los candidatos proponen un ajuste gradual. Muchos. Salvo Manfred, que sale con su bidón de 5 bolivianos, salvo otros candidatos que proponen mantenerla, pero de forma sectorial. Básicamente lo que están diciendo, entre comillas, es no se preocupe la gente, no le vamos a subir a ustedes, pero sí se lo voy a subir al agro. Entonces al agro, en vez de ¿Vos que crees que es justo si eso? No, por supuesto que no. Pero esa es la propuesta más o menos en las líneas que va la propuesta tanto del MAS como de la alianza que dirige Andrónico. Y bueno, ¿y de qué manera entonces se puede subvencionar o quitar la subvención sin afectar o dándole la vuelta a la figura? Bueno, es que como decía Friedman, no hay almuerzos gratis. Alguien termina pagando. Entonces, en este caso, la propuesta que plantean varios de estos candidatos con un perfil más del lado de izquierda, llamémoslo, es quita de subvenciones sectorizadas. Entonces, básicamente lo que están diciendo es, a la gente le mantengo su precio, se lo cargo, por ejemplo, al agro. Pero no sería medio contradictorio, porque si le cargas al agro, automáticamente todo lo que produce el agro tendría que incrementar sus precios, ¿no? Exactamente. Y generamos una espiral de inflación y bueno, ahí ya que es parte de lo que estamos viendo ahorita. Pero claro, el problema, y esto es un tema muy importante y realmente hay que valorar espacios como este donde se habla de las propuestas como tal, es poder conocerlas y saber qué cosas son promesas que se pueden cumplir y qué cosas son promesas de campaña. Al final del día... Claro, para agradar a un sector de la población, ¿no? Exacto. Al sector que probablemente estos 20 o casi 20 años se ha venido metiendo una teoría en la cabeza que es contra cierto sector del país, ¿no? Que en este caso son el empresariado, el agro, claro, y todo. Todo lo privado es malo, más o menos, ¿no? Ese es un poco la tesis que se ha tratado de inculcarle a la gente, que se está dando cuenta que no es así. Lastimosamente, el malo no era el privado, el malo era el que perjudicaba a todos y le echaba la culpa a otros, ¿no? Claro, porque básicamente en todos estos últimos meses todos nos hemos visto perjudicados, absolutamente, sin excepciones, ¿no? Correcto. No ha habido una persona que me diga, pucha, sí, me está yendo mucho mejor, salvo aquellos que han encontrado algún nicho de negocio de prestar servicios fuera del país, que ese es un tema, me parece subutilizado, pero yo creo que va a ser una tendencia bastante importante la de teletrabajar para empresas fuera del país. ¿Y cómo te pagan esas empresas si los dólares los agarra el gobierno? Mercado cripto. Ahí volvemos a la tecnología, volvemos a que, por ejemplo, hablando de tecnología, hay candidatos que ya proponen cambios en ese sentido, son la propuesta de Tuto y la propuesta de Samuel, por ejemplo. Ellos hablan ya de este tema, de cómo incorporar la criptomoneda, el mundo cripto, dentro del ámbito nacional. Este gobierno ha intentado regularlo tibiamente, por suerte, digo por suerte, porque si hubieran, la verdad es que la vez que han regulado lo han hecho y han perjudicado, esa es la realidad.
pero ha habido por lo menos un reconocimiento de que este mundo virtual, digital existe. Y hoy por hoy, por ejemplo, yo creo que uno de los temas más importantes que hay es que esa forma de introducir recursos al país es una forma mucho más barata que la que pueden tener los bancos o los intermediarios, lo que fuera. Entonces, a la gente beneficiaria que entra ese recurso al país, le está llegando más recursos de lo que le entraría tradicionalmente. Entonces, es algo positivo. ¿Y qué futuro van a tener los bancos en este caso? Adaptarse. Los bancos, al final de cuentas, van a terminar Porque van a adaptándose. resultar golpeados también, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Dentro de todo la ecuación, digamos, pareciera que sobran, pero en realidad no. En otros países lo que han hecho, y ha sido una propuesta que me parece bastante interesante, es incorporar y crear una suerte de bancos que sean amigables con el mundo cripto. Ya hay 2 bancos que lo están haciendo, que han intentado crear unas cuentas, están como quedando sus primeros pininos, pero la tendencia es esa, ¿no? Hay gente que me dice, no, pero eso suena a estafa, no sé qué. Le digo, pucha, le digo, negarte a eso es como que hace 5 años te hubieras negado a pagar o cobrar con un QR. O sea, a ese nivel estamos, o sea, es tecnología, ¿no? Y que ha sucedido, ¿no? Y que sigue sucediendo con las generaciones anteriores a nosotros que todavía prefieren tener su efectivo en el bolsillo porque no le entienden y no le confían. Exacto, exacto. El famoso dólar crocante, ¿no? Como decía Franchella. Exactamente. ¿Te parece si vamos por candidatos sin ningún Sí, sí. orden? Ya no van a pensar que la primera pregunta es porque está primero en las encuestas. No, no, no. Dice Eduardo del Castillo y Milán Berna, del Movimiento al Socialismo, que ellos proponen dentro del sector de economía la reconducción del modelo económico, social, comunitario, productivo. Hablan de mantener el modelo vigente. El modelo vigente funcionó mientras hubo plata, mientras hubo gas. Claro, es que cualquier modelo de esa naturaleza, Me gasto todo lo que tengo y más nada. exacto, funciona mientras tenga los recursos. Ahora, el problema, y volviendo a la madre del cordero, que es el sector de hidrocarburos, que fue lo que le dio de comer a este país durante tanto tiempo y que hoy justamente está flaqueando, ¿cómo, pensando en este modelo, cómo le puedo pedir, imaginémonos a un productor, a una persona que trabaja la tierra, cómo le puedo pedir que siembre nuevamente con la misma norma en la mano con la que le quité la anterior cosecha? Entonces, ¿cómo convenzo a empresas de ese sector internacionales que tienen que venir con capitales? No son pocos capitales, son miles de millones de dólares. ¿Cómo los convenzo para que vuelvan cuando la mal llamada nacionalización, que en realidad no fue una nacionalización, fue una compra de acciones, eh, los perjudicó de una forma económicamente importante, al extremo de que no invirtieron más y se dedicaron simplemente a mirar casi de brazos cruzados cómo la producción iba cayendo? ¿Y por qué crees que dentro de esta reconducción que plantea no se incorpora o no se apertura a la tecnología, a las semillas modificadas, a todo esto que funciona en todos los países y que a través del contrabando entra y nos hacemos los locos y el gobierno hace como que mira para otro lado, pero no acepta que la tierra pueda ser más productiva, semillas más fuertes contra la sequía, semillas más fuertes contra las inundaciones, etcétera, etcétera? Yo pienso que es un tema más que todo vinculado a su electorado. O sea, no puede defraudar a esa base que tiene como votantes en lo que es el movimiento del socialismo. Ellos piensan y se les ha instalado lastimosamente la idea durante muchos años de que la biotecnología es mala, de que la biotecnología no funciona, de que la biotecnología es veneno. Entonces ellos no pueden levantar eso de la noche a la mañana. Por eso toda la propuesta de Eduardo del Castillo, cuando uno la ve, es continuemos lo que estamos haciendo, pero mejor. No aclaran cómo, no dicen Claro, es como cómo. no admitir el error que han venido sosteniendo durante tantos años, ¿no? Claro, es realmente complejo. Es lo mismo que cuando uno escucha al presidente Arce y dice, no, esto yo no sabía porque era ministro de Economía, no era de hidrocarburos. O sea, ahora lo vamos a escuchar a Eduardo del Castillo diciendo, yo era ministro de Gobierno, no era ministro de Economía. Entonces, es un tema complicado. Pero la propuesta es continuidad, ¿no? O sea, darle una continuidad permanente a lo que está, reforzar lo que está muy orientada a
Yo la veo, no es una propuesta diseñada para sumar adeptos, sino para terminar de convencer a los convencidos, básicamente. Claro, exacto. Eh, y en el fortalecimiento del Estado regulador, él dice o propone la recuperación del rol, perdón, rector del Estado, con la palabra que tiene un significado fuerte, en sectores estratégicos. ¿Qué vendría a significar eso? ¿Cuál es el plan rector y cuál vendría a ser el sector estratégico para mantener el estatismo que tanto daño ha provocado a regiones del país, básicamente como Santa Cruz? Claro, uno mira y dice, a ver, ¿qué otro sector estratégico hay? O sea, pues ya tiene hidrocarburos, ya está. YPFB, Yacimientos, la empresa que tiene control total, es un monopolio instaurado legal sobre el tema de hidrocarburos. Nadie más puede vender, operar, tener, nadie más que Yacimientos. ENDE tiene la misma dinámica en términos de producción y generación de energía eléctrica. Entonces, son sectores estratégicos. ¿Cuál les falta? Querrán crear una empresa del agro. O sea, ya uno se pone a pensar, ¿no? O sea, realmente qué es lo que están buscando. O cuando habla de rol rector es voy a poner el equivalente, llamémosle así como tenemos la ASFI para los bancos, voy a crear una autoridad de supervisión del agro, voy a crear una suerte de supervisión a la CAO, a la ANAPO, no queda claro. Por eso digo, me parece un discurso un poco retórico, simplemente decir que el Estado siga creciendo en sectores estratégicos, eh, es convencer a los convencidos, ¿no? O sea, no hay un plan real al final del día. Aparte del sector eh, energético a través del gas, ¿cuál pues ha sido la fortaleza? ¿Qué otros sectores estratégicos que le han funcionado a Bolivia tenemos durante todos estos años que uno con pruebas pueda decir ha obtenido ganancias y no pérdidas? La minería. La minería ha sido otro gran negocio, que sigue siendo un gran negocio, pero el tratamiento ha sido muy distinto al sector de hidrocarburos. En el sector de hidrocarburos el Estado toma entre un 60 hasta un 80% de la renta. O sea, imagínense, de 100 bolivianos facturados, el Estado termina quedándose entre 60 y 80. O sea, esa es la realidad. En cambio, en la minería, el rol del Estado es mínimo, es un Estado ausente, no Es hay como Estado. meterse en una película de esas que daban miedo, donde la gente se mataba y era una especie de salvajismo, ¿no? Por encontrar una pepita de Sí, oro. Y aparte prácticamente. es como es un gran secreto, no hay nada claro. Sí. Exacto. Y ahí es donde está el problema. El impuesto, más o menos, a las mineras es el orden del 5%. O sea, mientras que a este sector que económicamente es prácticamente el mismo tamaño, a este sector lo estoy tomando un 60-80%, le estoy tomando un porcentaje importante de su ingreso, acá 5%. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Evidentemente está en el peso específico o, llamémoslo así, la presión que pueden imponerle al gobierno desde un sector y del otro. Mirá vos. Y en el tema de Andrónico, habla él de una política anticrisis, austeridad fiscal sin afectar derechos ciudadanos. Eso traducido a, ¿qué significa? Es lo que está proponiendo y es un tema muy complejo. Él dice, no, yo voy a reducir al Estado, pero no le voy a afectar el bolsillo a nadie. ¿Eso cómo? Exacto. Y ahí viene la pregunta millonaria, es decir, bueno, ¿qué va a hacer? A esa gente que deba reducir, que deba sacar del Estado, la voy a sacar y la voy a insertar en el sector privado, voy a hablar con, no sé, algún sector que los tome como mano de obra, los empleados públicos que queden desempleados. O sea, volvemos un poco a, por eso decía, es muy importante este tipo de espacios porque estamos entrando a ese detalle fino de decir realmente qué es lo que están diciendo. O sea, más allá del discurso, más allá de la promesa, qué es lo que están proponiendo encima de la mesa. Y al final del día, la propuesta es, ok, achico el Estado, hasta ahí, si pongo una coma, yo digo, ah, pucha, qué bien, Andrónico se sumó a lo que todos dicen, pero, aparece el pero. Puntos suspensivos, no se Exacto. sabe en qué termina, ¿no? Exactamente. Entonces, volvemos a lo mismo. Ahí sí yo veo una propuesta mucho más de marketing político. Está buscando atraer adeptos, está atacando, me parece, de forma muy clara a los indecisos.
aquellos que dicen, pucha, no me convence este, no me convence el otro, todos proponen esto. Ah, pero mira, este otro propone eso, pero es más... de buena gente, conciliador, diferente a, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, no, como tienes esa esperanza que la gente diga, ah, él es de la línea izquierda, entonces no nos va a afectar como persona. Propone lo mismo que los otros, pero dice que no me va a afectar. Entonces, y lo propone de buena manera. ¿Vos crees que ha tenido llegada en todas estas intervenciones que ha tenido en los medios de comunicación? Creería que no. Ahí yo creo que había un tema no sé si falta de training o quizá un poquito más de hacer propia la propuesta, porque al final creo que no ha sabido comunicarla de forma efectiva, ¿no? Entonces, incluso cuando uno escucha las entrevistas, pareciera que hay cosas que están en contrasentido con lo que está escrito en el propio plan, ¿no? Claro, es como que le das vuelta a la respuesta y al final no decís absolutamente nada. Es como que estuviese un poco perdido comunicacionalmente hablando, ¿no? Sí, sí. Eso es verdad. Dice que él va a reestructurar las empresas públicas y las va a clasificar en estratégica, fortalecimiento, mediana, autonomía. Esa palabra debe ser así una especie de ají en la boca de Andrónico, ¿no? Y deficitarias, transferencia a gobiernos locales. ¿Eso qué significa? ¿Que las deficitarias se las vas a entregar a los gobiernos, a las gobernaciones? Básicamente. Básicamente esa es la idea cuando uno lee la propuesta tal cual. A ver, la clasificación entre estratégicas y no estratégicas ya existe. El Estado tiene clarísimo y ha publicado cuáles son las empresas públicas estratégicas. Son YPFB, son YLB, la de litio, ENDE, Entel, BOA. Ok, entonces hay como que, digámoslo así, una... O sea, que son rentables comercialmente. O por lo menos, Sí, las que intentan no tener una pérdida fuerte, ¿no? La realidad es que de las 55 empresas públicas que hay, quitando 5, todas están con quiebra técnica. Es decir, la pérdida que tienen es superior al patrimonio que tienen invertido. O sea, ni rematándola recuperan más. Claro. Y siguen funcionando. Ese es el problema, siguen funcionando. Entonces, la propuesta de Andrónico, básicamente, si uno la lee tal cual, lo que dice es, ok, yo me quedo con las empresas buenas, reviso cuáles otras no están tan mal, esas me las quedo, les doy algún tipo de impulso, y el resto, básicamente, no todo lo que no sirve, que se las repartan entre las gobernaciones, alcaldías, capaz que hasta las universidades se las ofrezcan. Entonces, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque hay mucho costo social, porque todas esas empresas están operando y están operando con personal. Entonces, básicamente lo que él dice, no, o sea, que yo no voy a asumir la responsabilidad de desvincular. Patea la pelota a la otra cancha, se te cargo vos. Que vos votás a la gente si querés, básicamente. Eso es lo que está planteando. Ahora, claro, cuando uno lee esto, dice, ah, no, le va a dar solución a las empresas públicas. Volvemos a lo que decíamos, ¿no? Es ese discurso. No hay peor mentira que la verdad media. Entonces, esa media verdad de sí voy a atacar a las empresas públicas, al indeciso que lo vea diga, ah, pucha, está proponiendo lo mismo que todos los otros. Pero también. Pero, pero seguramente no me va a afectar tanto, ¿no? Entonces, es un plan me parece mucho mejor estructurado con la idea no de convencer a los convencidos, sino de atraer al indeciso. Si Andrónico era del MAS, ahora vos decías al principio, es del MAS 2, ¿a quién responde? ¿Se responde a sí mismo? ¿Está separado realmente de Evo, peleado, ya no van más juntos? ¿Qué pasa con él? ¿Quién lo financia? ¿Cómo funciona? Pucha, la verdad es que la política boliviana es ni más ni menos que una suerte de telenovela mexicana, colombiana, novela turca, como querramos llamarlo. Mezcladita. Pero es súper compleja porque, claro, hasta hace un par de meses uno decía, no, se han peleado de mentira. Sí. No, esto no, al final todos van a se van a encorchetar de nuevo y van a avanzar. Pero, pucha, faltan 6 semanas para la elección, 5 semanas, y la pelea sigue. Y un poco lo que estábamos conversando fuera de cámara, pucha, se ve ese quiebre,
cuando uno lee cosas como ya las últimas publicaciones de Evo Morales, que están realmente ya totalmente desaforados, ¿no? Y dice, no, Es una especie de desquicio ya, ¿no? claro, o sea, agarra y dice, no, votar por Andrónico es votar por Luis Arce y por el Imperio Americano. Entonces, claro, o sea, más o menos el mensaje que está dando Evo es a todos sus seguidores es, este señor representa todo lo malo. Entonces, pucha, ahí uno dice, realmente hay un quiebre. Entonces la pregunta es si no es Evo quien promueve esto, y evidentemente no es Luis Arce, porque Luis Arce tiene su candidato, que es Eduardo del Castillo, Ujú. el único que queda dando vueltas por ahí que quizás uno podría inferir, probablemente sea Álvaro García Linera. Claro, no, no queda otra, ¿no? No hay nadie pendiente. Y Exacto, Álvaro con todo lo que significa, ¿no? claro. Y si el asesor, y hay un poco si uno quiere atar cabo, ¿no? Si el asesor comunicacional, político, estratega, mediático, es el mismo asesor que ha tenido Alberto Fernández en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y en la última campaña Sergio Massa, eh, y Álvaro García Linera reside en Argentina. Sabes por dónde viene la mano, o por lo menos intuís, ¿no? Exacto, uno podría armar ese rompecabezas con esas piezas, ¿no? Pero eh, sigue siendo esa novela turca de la que uno nunca deja de sorprenderse, ¿no? La verdad que por ahí la otra semana todos realmente sí se vuelven a encorchetar y vuelven a ser amigos, uno no se descartan esas posibilidades. Sí, son importantes los próximos días. Samuel Doria Medina comenzó a hacer campaña mucho antes que Sí, los demás con el 100 días carajo. Eh, la otra vez que conversaba con él hablaba de que en 100 días no se va a solucionar, pero que se va a atacar al país que está en emergencia, en estado de coma. Dentro de sus propuestas, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades que puedes encontrar? ahí yo lo que veo, y es importante mencionarlo, su propuesta es sólida, ¿sí? La propuesta de Samuel, eh, al igual que la propuesta de Tuto, son propuestas sólidas. Y yo ahí hago la comparación porque son muy similares. O sea, en el fondo, si uno las ve Claro, tratando de ser eran crítico, alianzas, pues, ¿no? o sea, tienen una forma de encarar las cosas bastante, de forma muy puntual, muy precisa. Donde posiblemente esté una oportunidad de mejora en los tiempos que se plantean. Porque ahí Samuel es muy claro y él dice, yo no voy a aplicar políticas de shock. Y eso ¿Eso qué significa? no voy a hacer las cosas de golpe o no lo voy a hacer tan rápido. Y ahí entra un poco el tema de la comparación hasta odiosa, pero decir, oye, pero ¿por qué si a Argentina, Javier Milei le funcionó aplicar políticas de shock, por qué vos no aplicás políticas de shock? Hay un poco se entiende, y hay que también reconocer la lectura que se tiene de la coyuntura diferente. En Argentina no hay manifestaciones que bajen con cartuchos de dinamita a la Casa Rosada. En Bolivia sí. Entonces, muchas de las medidas y de las propuestas que, insisto, son sólidas, habla de una liberación de las exportaciones, habla del apoyo a la biotecnología, habla de una reducción estructural en el Estado, habla de tomar a las empresas deficitarias y básicamente buscarles un destino mejor, que sea, ya, llámese venderlas, llámese asociaciones con privados, lo que fuera. O por ahí son deficitarias porque son mal manejadas y él como empresario podría darles un vuelco, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que él propone realmente es un cambio interesante, eh, pero ahí lo que, insisto, lo que me parece que por ahí Ujú. faltaría un plus es darle una vueltita de tuerca en el tema de los tiempos. Me parece que por el temor hacia la reacción social ha planteado un buen plan, pero un poco, ¿Lento? más que Pero lento, yo 100 diría días que no crees que es demasiado rápido lo que porque, pasa es que los 100 días son básicamente para dar los anuncios de todo lo que se va a hacer. ok, O sea, y ahí viene el tema también porque mucha gente dice, no, en 100 días se arregla todo. No necesariamente. En 100 días lo que va a pasar, y esperemos que, si llega a suceder, esperemos que suceda de esa forma, independientemente sea el gobierno que sea, ujú, es que cambie la expectativa. Y eso es fundamental. Ahorita, por ejemplo, y doy un ejemplo así súper puntual. El mes pasado, hace unas 2 semanas, el tipo de cambio
del mercado paralelo Sí. estaba en 16, se nos vino a 13. ¡Pum! ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta del millón, ¿y por qué estas cosas suceden en cuestión de horas? ¿Por qué estas cosas pasan tan rápido? Es un tema de expectativa. Se sumó una expectativa positiva con una expectativa negativa. Y uno dice, ¿pero cómo? Había la expectativa positiva porque se habían aprobado todos los créditos pendientes y con eso se garantizaba de que el país no entraba en default. Entonces como que la gente respiró y dijo, ya, ok, ya, Hay plata. check, vamos bien. Pero aparece el segundo factor, y es ahí la parte complicada, que es que a la gente le entró un temor, a ver, no quiero decir irracional, pero le entró un temor de duda, un temor de incertidumbre de la ASFI va a sacar una norma y esa norma va a cerrar Binance y mi plata digital va a desaparecer, se va a hacer chichisco y va a quedar en manos del Banco Central. Pucha, entonces la gente que empezó a hacer dijo, me deshago de esto y empezó a vender. Entonces, se sumó la expectativa positiva de que hoy hay, por lo menos hay una estabilidad, hay un tanquecito de oxígeno por 2 meses hasta las elecciones, y se sumó el temor a que los activos digitales valgan cero el 3 de julio, que era la fecha que tenía la ASI para presentar la norma. Que no pasó nada, que todo sigue estable, pero es la expectativa, o sea, el esperar que pase algo, lo que me mueve la aguja. Yo creo que el proyecto de los 100 días, que pongámoslo, insisto, sea el Ujú. gobierno que sea, en 3 meses tiene que cambiarle todo lo que es la percepción a la población, para que la población espere algo mejor. Claro. Eh, hay un tema que me gustaría mencionar. Vos decías que se sumaron estos dos factores y bajó el dólar porque la gente tuvo este respiro, este tanque de oxígeno, pero un tanque de oxígeno parcial porque los precios que se subieron ya no bajan, ¿no? Ah, no, por supuesto. Y ahí eso tiene también una explicación. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Y hay que ser muy transparente. Las empresas están asumiendo y están consumiéndose parte del margen con tal de vender. Es decir, los costos se suben en, voy a decir cualquier Ujú. número, 20%, pero la empresa, el vendedor, los termina subiendo, sí, pero lo sube 15%. Entonces, acepta, ok, voy a perder ese poquito. O dejar de ganarlo, ¿no? Exacto, pero no voy a dejar de vender porque yo vivo de esto. O sea, necesito el flujo, necesito pagarle sueldo a la gente que La trabaja planilla, conmigo, por supuesto. necesito pagar mi deuda con el banco, necesito pagar el alquiler. O sea, no puedo parar. O sea, no puedo darme el lujo de parar. Entonces, claro, cuando hay este tipo de embates, ahí los que fijan precios, los empresarios respiran y dicen, momento, acabo de recuperar un poquito de lo que perdí, lo voy a dejar. Entonces, claro, ahí la gente dice, no, pero ¿cómo no van a bajar? Bueno, es que también hay que entenderlo del otro lado. No nos han traspasado, como consumidores, no nos han traspasado el 100% del golpe. Han asumido buena parte. El otro día estaba en el supermercado y salgo y la encargada me mira, me saluda y le digo, ay Dios mío, no se puede comprar nada, por Dios, ¿sabe qué? No puedo comprar esta galleta, ya es prohibitiva, no compré esto, no compré lo otro, porque los precios están a más del doble, en algunos casos los productos importados hasta el triple. Sí. Y ella me dice, ¿sabe qué? Acá en el supermercado nos dejan 100 bolsas de leche y nosotros como supermercado tenemos que ir a buscar a los distintos mercados y a las distribuidoras y tratar de comprar de a poco porque nos dan cupos de producto. Mm, Todo está limitado. Es una situación que no se veía en, no sé, por cuántos años, no lo sé. Por lo menos dentro de mis recuerdos mm. no tengo nada parecido. Sí, no, la situación está súper compleja. Está súper compleja. Y obviamente esa situación que vive el empresario multiplicada por 10 la vivimos quienes consumimos. Claro. Las personas de a pie están viviendo de una forma restrictiva, es lo que charlábamos al inicio, ¿no? Sí, O sea, sí. eh, he tenido que sustituir productos por A o B. Hay un reporte que a mí me preocupó un poco, por ejemplo, cuando salió la ONU y nos dijo hambruna, ¿no? Que todo el Ujú. mundo se paró los pelos y salió diciendo, no, era mentira, no es tan así. Pero sí hay un informe, por lo menos que dentro de esa estructura que hablaba, de que estaba siendo más complejo para los bolivianos cumplir con la alimentación necesaria
para tener una nutrición promedio o estándar. En pocas palabras, hay una información que ellos ya manejan, que justamente por eso es que se habló de este tema y por eso entramos en esa lista que no debió usarse el término hambruna. Yo ahí me puse a investigar y me descubrí que habían habido 5 niveles de seguridad alimentaria y el quinto era hambruna. O sea, El último ya. el último, ya el catástrofe, digamos, total, ¿no? Nosotros estamos más o menos en el segundo eslabón, que ya es inseguridad moderada, pequeña, y pasando al tercero, que el tercero implica que las personas deben elegir pasar de comer 3 veces a menos veces en el día. Y es porque no les alcanza o no existen los productos. Y es cierto, ambas cosas están sucediendo. Y Tuto, con Juan Pablo Velasco, eh, Tuto apuesta por Juan Pablo con el tema tecnológico, pero como propuesta en el tema de economía, él propone un acuerdo con el FMI para obtener 12.000 millones de dólares, reduciendo déficit fiscal del 10 al 3 del PIB, del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Sí. Ahorita, hablemos de la situación actual. Ahorita hay un déficit presupuestado, es decir, el Estado a inicios de año dijo, me va a faltar plata 9% del PIB, 9.2%, casi 10% del PIB. ¿Ok? ¿Cuánto es eso? 20.000 millones de bolivianos. O sea, el Estado salió y puso un presupuesto encima de la mesa y dijo, Esto no tengo, esta plata no la tengo. Esta plata no la tengo. Y uno dice, pero ¿y los créditos? Incluyendo todos los créditos, prevé que le falten 20.000 millones de bolivianos. Ok. Entonces, el déficit es eso. Me va a faltar plata y tengo que buscar de dónde conseguirla. ¿Qué es lo que plantea la propuesta de Tuto? Que me parece, insisto, muy racional decir, ok, ¿sabes qué? Dejémonos de estos créditos parche, porque seamos sinceros, todos los créditos que hemos aprobado no son créditos de salvataje económico. ¿Sabes? Para tapar un huequito, pero genera otro, ¿no? No, pero el objetivo, por ejemplo, el año pasado se aprobaron créditos de Japón que venían para apoyar la lucha contra el COVID. O sea, el año pasado, no estamos hablando de 2024, el COVID fue el 2020. O sea, los créditos como tal no vinieron para aliviar la economía, vinieron para otra cosa. El crédito que se bloqueó la semana pasada en la Asamblea era para la construcción de un parque lineal entre La Paz y el Alto. Pero la realidad es que iban a usar ese dinero para cubrir déficit y comprar combustible. Entonces, lo que propone Tuto, y bueno, insistir, su propuesta es muy similar a la misma que propone Samuel, porque él también habla del FMI. Ambos proponen ir al FMI y el FMI lo que da no son créditos para construcción de carreteras, no. El FMI dice, mira, necesitas estabilizarte, te ayudo, pero necesito que me des de buena fe muestra de que vas a componer tu situación para poder pagarme de aquí a cuando toque. Ok, entonces la propuesta de Tuto es, ok, vamos al FMI o a algún organismo internacional, ¿no? Siempre se habla del FMI como si fuera el único, pero hay varios, ¿no? Javier Milei, por ejemplo, consiguió 17.000 millones de 3 instituciones distintas, ¿no? Del FMI, del Banco Mundial y del Club de París. Entonces, ok, digamos 10.000 millones. Esos 10.000 millones entrarían para estabilizar la economía. Es decir, te dejo esto sin destino, usarlo en lo que se necesite mientras hacer los ajustes. O sea, básicamente es darnos un buen respiro y decirnos, ¿sabes qué? Quédate tranquilo, hay un backup de fondo, hay un respaldo, pero cambiar el rumbo, cambiar las cosas. Hay algo que no entiendo, que me encantaría que me puedas explicar. Tuto dice, cuando habla de la propiedad popular, dice entre varias cosas, transferencia de empresas estatales deficitarias a trabajadores y ciudadanos mediante capitalización popular. Este es un concepto nuevo, se ha dado en la historia anterior en Bolivia. En realidad ya hubo esto. Sí, ya hubo cuando se les entregaron empresas a los trabajadores dándoles acciones de las empresas. Ok, ¿sabes qué? Vos te toca jubilarte, no hay problema, te voy a pagar, pero te voy a pagar en acciones. ¿Querés? Ya, ok. Sucedió eso, por ejemplo, con muchos trabajadores de yacimientos cuando se dio la privatización. Entonces ellos tenían acciones, estos trabajadores tenían acciones de las empresas que fueron capitalizadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace una privatización, los trabajadores, por ejemplo, de yacimientos, cuando se dio la privatización, sucedió eso, por ejemplo, con muchos trabajadores de yacimientos cuando se dio la privatización. Entonces ellos tenían acciones de las empresas que fueron capitalizadas.
que con el tiempo las vendieron, transaron, algunos las retienen, les dan dividendos, en fin, o sea, hay una suerte interesante de trabajo. O sea, no tuvieron el control de la empresa, pero sí tuvieron el beneficio de ser parte del paquetito de flujo de la empresa. La propuesta que hace es interesante en el sentido que dice, no, se la voy a pasar a los trabajadores, que es más o menos la lógica, y ahí viene el paralelismo siempre, es lo que intentó hacer Javier Milei con Aerolíneas Argentinas. Cuando fueron a decirle, no, que aerolíneas, que estamos a pérdida, que no sé qué, no sé cuánto, que ustedes no saben manejarla y todos los trabajadores, Javier Milei se dio la vuelta y les dijo, ok, no la privatizo, se las doy a ustedes. Claro, si nosotros no sabemos, ustedes sabrán, digamos. Ustedes que son los capos de esto, háganse cargo, se las doy. O sea, mentira era, no era tan así, ya no te enojé. Entonces, lo que está proponiendo Tuto es súper interesante en ese sentido. Es decir, ok, ¿sabes qué? Hay empresas que no están dando, los trabajadores, ustedes se animan, pueden, sí, ok, vamos, se las doy a la empresa. Y así le quitas el peso al Estado, ¿no? Exacto, entonces ya no es un problema del Estado, es un problema de un grupo de trabajadores que pasó de ser un grupo de trabajadores a ser un grupo de inversores. Y de empresarios, digamos. Exacto, ya cambiaron un poco el estatus de trabajador a ser ejecutivos con funciones operativas, que probablemente ellos mismos sigan trabajando, ¿no? O sea, la idea es esa, ¿no? Pero es una propuesta interesante que ya se dio antes, no tan agresiva, Claro. pero ya se dio antes. En el tema del litio, propone Tuto Quiroga, litio, hierro y gas sean propiedad de todos los bolivianos mayores de 18 años a través de acciones populares. Es un poco de lo mismo que habla de las deficitarias, pero de las otras. Esto es posible que todos, incluido vos, yo, seamos dueños de este tipo de empresas. Es bien complicada esa figura. O sea, retóricamente pega, es como decirle, no, ¿sabes qué? A partir yo cumplís 18 años y te va a llegar un sobre del Estado con un papelito que dice que tenés un pedacito de YPFB, un pedacito de YLB, Claro. un pedacito de las siderúrgicas de Mutum. O sea, es ambiguo, es raro. Exacto, sigue siendo... Es como crear un gran sindicato, me parece, ¿no? Claro, es un sindicato de... Millones y millones de personas. Quitemos a los menores de 18 años de, no sé, 8 millones de personas. Medio loco, ¿no? Es complicado, pero, a ver, filosóficamente hablando, ok, todos somos dueños de, ya, ok, se puede. Suena bien. Suena bien. Ahora, en la práctica, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Puedo venderla? ¿Se la puedo vender a mi vecino que cumple 18 mañana? O yo puedo ir a exigir algo, o puedo llegar y patear la puerta a la empresa y decir, hola, soy accionista, quiero entrar y llevarme así quiero mi botellita de gasolina para mi casa. O sea, no es claro. O sea, ahí sí creo que ha sido un poco muy filosófico y poco aterrizado en lo que está proponiendo, ¿no? Manfred Reyes Villa, por lo menos dentro de lo que he visto en su participación en los debates, en las entrevistas, es como más tajante para todo, ¿no? Claro. Esto hago a 5 bolivianos, lo meto preso, voy en persona, voy lo uno, voy lo otro. Y el otro día lo atacan y le dicen, bueno, estás solucionando con palabras el país, pero no solucionaste en Cochabamba la basura durante todo este tiempo. Dentro de su propuesta proponen Bolivia 180 grados, disciplina, trabajo, modernización del Estado, economías mixtas y protagonismo del sector privado. A ver, esto puede sonar muy mal lo que voy a decir, pero candidatos que estén de media tabla para abajo en las encuestas pueden darse el lujo de proponer lo que sea, porque no van a llegar. Es triste esto realmente, pero bueno, es la realidad, ¿no? Hay un candidato que lo escuché hace un par de semanas, de un partido con tendencias de izquierda, que él decía que la propuesta de su partido era privatizar todas las unidades de contrataciones del Estado. Era sacarle a todas las alcaldías, gobernaciones, ministerios, etcétera, el área de contrataciones y compra, y a eso volverlo una super empresa y entregársela a un privado. O sea, claro, suena bonito, pero no va a ser posible. O sea, y obviamente tampoco va a ser factible porque
no van a llegar al gobierno. Entonces, en el caso de Manfred me parece que ha apelado por un discurso mucho más duro, mucho más, casi como... Llegó el Chapulín Colorado, lo voy a salvar así. Sí, sí, o sea, yo creo que ahí ha tenido mucho que ver su impronta militar al final del día, ¿no? O sea, su voz de mando, decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, cuando la realidad, pues, las propuestas que plantea como el galón a 5 bolivianos, ojo, pega muy bien, vende muy bonito, se vuelve meme, todo lo que querramos, pero cuando le dicen, ¿y cómo? Claro. No, bajándolo. No, pero ¿cómo lo va a bajar? Diciendo que valga 5. O sea, pucha, es un tema un poquito complejo, ¿no? O sea, la falta de transparencia de lo que hay por detrás es lo que preocupa. Y es ahí, insisto mucho, espacios como este donde se pueden discutir este tipo de cosas son recontra valiosos, porque ayuda a que la gente salga un poco del meme Claro. y entre Y al que escuche fondo. la idea completa, ¿no? Exacto, Porque charlábamos hace rato durante un break que tuvimos, eh, que los 15 segundos del TikTok no sean suficientes como para generar en vos un criterio sobre exacto. uno u otro tema, ¿no? Sino estas entrevistas completas que te ayuden a tener esa capacidad crítica de pensar, de investigar, de ir a fuentes fidedignas, fuentes reales, para saber a quién entregas tu voto, porque al final la responsabilidad es de todos nosotros, ¿no? Y si hablamos de responsabilidades, evidentemente, bien abajo de la tabla está Eva Copa con Morena, bien abajo de la tabla está Johnny Fernández, pero tienen buenas propuestas, malas propuestas, aciertos, falencias. Cuando uno lee los planes de gobierno, tapándole la cara al candidato, uno se sorprende, ¿no? Realmente ¿Quién se la habrá hecho? uno se sorprende, hay propuestas realmente buenas, ¿no? De verdad, yo las leía, en todo el trabajo de leerlas, siempre trato de hacer eso cuando hay elecciones para tratar de estar informado Además que sos y catedrático y te deben preguntar tus alumnos N cantidad de cosas, ¿no? Y tenés que tener la respuesta ahí en la punta de la sí, lengua. sí, sí. Entonces, pucha, yo las leía y decía, pucha, esto es como si Donald Trump viniera a Bolivia y dijera, vamos a arreglar esto. Ajá. Pero claro, el problema es justamente eso, ¿no? Es lo que decía, de media tabla para abajo las propuestas, El papel aguanta todo, ¿no? sí. Pero básicamente no hay posibilidades, por lo menos lo que dicen las encuestas, o no se sabe, o vos crees que puedan generar con estas participaciones en debates una subida. Yo creo que, a ver, los candidatos con menores porcentajes son los que al final de cuentas están ganando más yendo a los debates. Porque la gente quizás hasta se había olvidado que eran Correcto. candidatos. Esa es la realidad. Hay algunos que uno dice, este o esta persona estaba, no, ¿Verdad? no sabía. Entonces, como que genera una expectativa, al final de cuentas, no hay mala publicidad, solo hay publicidad, ¿no? Exacto, exacto. Eso Entonces, dicen pues los que trabajan y creen en el marketing, si sea bueno o sea malo, mientras sea. Y Rodrigo Paz, no me puedo olvidar, pido mil disculpas, dentro de sus propuestas, él habla mucho de acercarse a la gente, de que las vallas publicitarias, estar presente en los medios no sirve, sino conocer las necesidades reales de la gente. En qué lugar vos lo pondrías a Rodrigo? la propuesta, el plan que tiene y un poco el discurso y la retórica que maneja Ujú, es muy similar a la que puede estar manejando Samuel Doria Medina, la que puede estar manejando Jorge Tuto Quiroga, ujú. eh, pero, y ahí viene el problema, raya en los problemas ya prácticos que estamos identificando en las propuestas, por ejemplo, de Manfred Reyes Villa. Es decir, ideológicamente yo lo tipificaría y lo pondría al lado quizá de Tuto, Ujú. ¿sí? Una propuesta muy de libre mercado, muy de apertura, muy de tecnocratizar a lo que es el Estado. Súper interesante. El problema es que justamente en ese afán de lo que decíamos, esos 15 segundos del TikTok, ¿no? O sea, crear el clickbait, digamos, Claro, ha entrado quizás con algunas cosas como decir, no, ¿para qué 100 días yo lo arreglo en uno? claro. O sea, ese tipo de afirmaciones que al final del día, como digo, no, o sea, como no va a ganar, y esa es la realidad cuando uno mira las encuestas. O sea, todo lo que uno dice, no, es de aquí para abajo, es muy difícil, la pelea está de aquí para arriba. Todos los que estén de esa línea para abajo pueden darse el lujo de decir de todo.
Entonces ahí aparece con propuestas interesantes, pero claro, el problema es quizá la forma de comunicar. No, yo lo arreglo todo en un día porque Bukele dijo de que cuando nos Claro. roban alcanza para todo. Entonces, me parece que tiene buenas ideas, que tiene buenas intenciones, pero que obviamente no le acompañan ni los números ni el esquema comunicacional que ha elegido, tratando de posicionar ideas fuerza que no son reales. Mira, conversando durante el tiempo, Juan Fernando, que hemos estado charlando, eh, ¿qué hubiese sido de estas elecciones si finalmente se hubiese, bueno, no hablemos sobre las cosas evidentemente que no pasaron, pero a ver, en el mundo mágico que uno puede crearse en el corazón, si Manfred, Rodrigo, Tuto y Samuel hubiesen ido juntos, despojándose cada quien de sus egos, la historia hubiese sido otra, ¿no? Claro, no estaríamos ahorita ya discutiendo, no propuestas, sino probablemente ya debatiendo de posibles candidatos de ministro. Yo Es creo que verdad. esa es la realidad. O sea, si hubiera habido ese desprendimiento que hubo el pedido popular, ¿no? O sea, todo el mundo decir, ¿saben qué? Ya, pónganse de acuerdo. Hay un bien mayor, ¿no? Exacto. Entonces, si realmente hubiera habido esa sinergia, porque todas las ideas que tienen son muy similares. Algunos un poquito más duros, otros menos duros. Lo único que habría que habido, que hubiéramos tenido quizá que hacer eh, como ciudadanos es Ujú. quizá empaparnos de esas propuestas y quizá dar un termómetro, decir, no, sabes que esto está muy fuerte, esto está muy duro, esto no tan rápido. Pero las propuestas todas son muy similares, ¿no? El Estado más chico, las exportaciones hay que abrirlas, al agro se lo ayuda, la tecnología sí o sí. Entonces hay una línea discursiva común. Hubiera sido fantástico, porque al final del día eh, yo pienso que las encuestas probablemente, si sumamos, o sea, yo sé que no es aritmético el tema Ujú. político, pero si las sumáramos las participaciones de estos cuatro candidatos que me mencionaba, pucha, como le digo, estaríamos ahorita discutiendo El quiénes, 50 más uno ya. claro, o sea, estaríamos discutiendo quiénes serían los mejores ministros, no quién tiene la mejor propuesta. Claro. Juan Fernando, yo te agradezco, sabes que no tenés idea lo productiva que ha sido esta conversación. Espero que la gente que esté mirando cara a cara pueda compartir esta entrevista porque necesitamos entender lo que se escucha y crear esa capacidad crítica de poder saber por qué votamos, apoyamos, nos gusta o nos disgusta X o Z candidato. Y creo que nos los has explicado magistralmente y de forma tremendamente sencilla y digerible. Te lo agradezco profundamente. No, gracias por el espacio y la invitación, con todo gusto. Gracias. A todos ustedes, gracias por seguirnos. Por favor, compartan, comenten, porque la idea es que generemos esta especie de ida y vuelta para que entre todos podamos crear, como dicen, una comunidad que favorezca a Bolivia.